Abrir puertas. Expediente número 22.424, reducción del impuesto único al gas LPG, contenido en el artículo 1 de la ley número 8.114, Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, del 4 de julio del 2001 y sus reformas. Inicia la discusión por el fondo en el trámite de segundo debate. Cada diputado puede hacer el uso de la palabra hasta por 10 minutos. En discusión el expediente y tiene la palabra la diputada Vega Rodríguez hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Me alegra muchísimo que finalmente lleguemos a la votación en segundo debate de este proyecto de ley, que realmente debió estar aprobado hace muchísimo tiempo. Es una de las muestras de estos cortocircuitos de comunicación y gestión que pasan entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo mientras la ciudadanía espera. Y es que el Ejecutivo se levanta un día y dice que este proyecto urge, que es de vida o muerte, casi que hace una cadena sincronizada en sus redes sociales y nos urge hacerlo. En la Comisión de Ambiente hacemos caso, convocamos a una extraordinaria, nos ponemos todos de acuerdo, todos emponchados, aprobamos el proyecto de ley y luego se murió y aquí se quedó casi 2 meses durmiendo lo que llaman el sueño de los justos. Entonces parecía que la urgencia no era tanta. Pero esas injusticias no pueden pasar porque mientras aquí cambiamos las prioridades conforme los titulares de prensa o las ocurrencias de una red social, la gente sí lo sigue necesitando. Enfrentarse a este proyecto de ley que fue presentado por el diputado Erwin Macís fue toda una disyuntiva y es una de esas disyuntivas en las que nos ponemos en un momento de cambio climático, pero también de necesidad de reactivación económica. Y es que hay que partir de varios principios. El gas licuado de petróleo sigue siendo un combustible contaminante. Es un combustible contaminante cuya meta final debería ser erradicar o disminuir suficientemente su consumo. Ya hoy tiene un subsidio cruzado. El sector, el GLP, el búnker y el diésel están cubiertos bajo la política sectorial de precios energéticos del 2014, hecha por la administración Solís Rivera, que planteaba una especie de subsidio cruzado a estos 3 combustibles, reconociendo que eran contaminantes y que había que disminuirlos, pero entendiendo que eran de un uso importante a nivel industrial, comercial y residencial, y por ende tenía que tener algún tipo de subvención económica para no afectar de golpe a todos los sectores. Esa política, dicho sea de paso, surgió porque en aquel entonces Arecep quiso renovar de manera así como una tabla rasa esa fórmula de esos combustibles, y lo que eso iba a generar al día siguiente era un aumento como de un 200% en el precio. Entonces tuvimos que correr, generar esto, y hoy lo sigue cubriendo. Entonces, cuando nos enfrentamos a que es un combustible que hay que dejar de usar y que ya hoy cuenta con un subsidio, uno diría, en condiciones normales, una no hubiera apoyado este proyecto de ley. Pero no contábamos con la pandemia. Y la pandemia, por supuesto, ha venido a deteriorar de manera significativa la calidad de vida, el acceso a ciertos bienes como es la energía, y se volvía necesario generar este impasse. En la Comisión de Ambiente, junto con la fracción del Partido Liberación Nacional, representada por doña Karine, doña Paola y don Wagner, compartíamos la misma preocupación. Y dichosamente, el PLN presentó una moción que de alguna manera cubría, y ahí les hago ese reconocimiento, cubría los 2 frentes de preocupaciones. Resolvía en inmediato la necesidad de establecer un control a que no aumentara el precio del gas, el GLP, especialmente porque su consumo es a nivel residencial y comercial, y esto podía generar un aumento innecesario en el costo de vida. Pero también teniendo claro que tenemos una meta de descarbonización a mediano y a largo plazo, y que esta exoneración no podía ser de manera perpetua, porque de lo contrario no genera un incentivo para recambiar este tipo de combustible. Entonces acogimos esta moción del Partido de Liberación Nacional, que establece un punto medio, que establece
una reducción en el impuesto de una manera temporal, por lo menos para cubrir las necesidades inmediatas de la pandemia y la situación económica actual, pero entendiendo que a futuro va a volver a sus precios normales de forma tal que podamos seguir en la ruta de la descarbonización. Entonces fue un buen acuerdo que además es absolutamente coherente con un principio de la acción climática que es la transición justa. Como dije en primer debate, un principio de la acción climática es que toda transición no puede ser a la fuerza, no puede ocasionar lo que pasó, por ejemplo, en París con los chalecos amarillos, que un intento de generar una política de descarbonización golpeó a un sector económicamente vulnerable y que esto generó un rechazo, por supuesto, y hubo que retroceder, sino que tienen que ser transiciones que permitan acompañar paulatinamente al sector a hacer los cambios sin que sus bolsillos y sin que su situación económica sea golpeada. Ahora bien, quiero a largo plazo, y nuevamente llamando la atención a los meses que nos faltan para terminar nuestra gestión, decir que ver el proyecto en lo individual nos lleva a esta discusión, pero si vemos el proyecto de una manera global y en una discusión de carácter universal, hay que apuntar a dos cosas importantes. En primer lugar, que urge que avancemos con el plan de descarbonización. La pandemia no puede seguir siendo la excusa para que el plan de descarbonización no haya avanzado, y a mí eso me duele mucho, como una persona que colaboró de lleno desde la génesis de ese Plan Nacional de Descarbonización, que hoy ha avanzado de manera pírrica y que nos deja una serie de retos en materia de eliminar la dependencia de combustibles, en materia de generar un recambio que realmente es espeluznante. No se avanzó con la transformación de Recope para que Recope produzca combustibles alternativos. No hubo un apoyo por parte del Poder Ejecutivo para avanzar con ese recambio de Recope. Aún tenemos tiempo, tenemos el proyecto de ley aquí en plenario, el de la transformación de Recope en Ecoena, si alguien quiere avanzar con él. No se avanzó en la sectorización, el gran grueso del consumo de combustibles fósiles del país está en el sector transporte, un 60% más o menos del consumo, y no se avanzó un ápice en la sectorización, ni en renovar concesiones de conformidad con criterios de eficiencia, calidad y demás. Espero que no tenga que ver con que dueños de casas automotrices vemos que están muy bien colocados financiando campañas políticas de varios partidos a la vez, porque ponen los huevos en varios canastos. De repente puede ser que a los dueños de ciertas casas automotrices no les conviene la sectorización. Ayer salió una noticia, ¿verdad?, de cómo personas que tienen mucho interés en que transiten muchos carros y no sirvan los buses y el transporte público, andan regalando millones como confites a varios candidatos y candidatas. Hay que avanzar muchísimo en el Plan Nacional de Descarbonización, eso urge, y realmente, y si lo vemos solo a nivel de plan de descarbonización, pero en materia de adaptación climática, estamos realmente lejos de tener al país preparado para los riesgos que la emergencia climática global nos pone al frente y que van a ser cada vez peores. Entonces, que esto nos sirva para tener en la mira esos proyectos de ley que todavía faltan de avanzar en estos 5 meses, que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con resiliencia climática, con matrices limpias y que podemos dejar ese legado. Y también un llamado de atención al rol de ARECEP en la fijación de los precios de los combustibles, porque creo que ya ha sido suficiente que ARECEP por año se lave las manos y sea inoperante en poder establecer precios que sostengan en una misma fórmula la sostenibilidad ambiental, pero también los precios accesibles para la ciudadanía, y que siempre tenga que ser el Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa la que le ande resolviendo las tortas a la ARECEP de esta manera, por no querer avanzar en fórmulas dinámicas, como pasó con generación distribuida, doña Paola. Con generación distribuida, por años se les dio el mandato, incluso desde la Contraloría, de que tenían que desarrollar la fórmula para poder avanzar con generación distribuida, y tuvo que venir la Asamblea a resolver el tema. Y así con todo. Y la discusión de ARECEP en estos días va a ser importante en este plenario, porque nos vamos a enfrentar a la necesidad o no de reelegir al regulador, y eso debería ser un componente importante a tomar en cuenta. Dicho esto, mi voto será positivo para el proyecto de ley,
entendiéndolo como un punto medio que nos permite sostener la necesidad económica inmediata, pero que a largo plazo podamos continuar con la transición hacia combustibles alternativos o combustibles limpios. Gracias. Con gusto, señora diputada. Continúa en el uso de la palabra el diputado Macís Castro, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, una de las principales preocupaciones y de los retos, además, que tiene este país, tiene que ver con el desempleo, ¿verdad? Tiene que ver en cómo poder generar la posibilidad de que podamos darle trabajo a la gente. Y eso pasa por volvernos más productivos. Y eso pasa entonces por poder producir a menor costo. Y en esa lógica hemos planteado, yo particularmente he planteado distintos proyectos de ley. Uno de ellos es para poder bajar el costo del gas GLP. También participé presentando el proyecto de recursos distribuidos, también presenté el proyecto de hidrógeno verde, también presenté el proyecto, o más bien las mociones del tema de bajar el costo del marchamo, etcétera. Son proyectos de ley para bajar el costo de la vida y entonces poder lograr reactivarnos realmente. Difícilmente este país se va a reactivar en la lógica de los impuestos, en la lógica de la burocracia. Difícilmente, eso es imposible desde ese punto de vista. Más bien es hacia la forma de poder reducir todo lo que genera costos excesivos, que ya este país tiene muchísimos. Descarbonización sí, por supuesto, pero también hay que hacerla de forma, uno, ordenada, y dos, realista. Porque descarbonización se ha hablado, pero es como discurso, es como ilusión, no está aterrizado a nuestra realidad. Y entonces escucha uno, perdón, no solo aquí en la asamblea, sino también en el ejecutivo, el discursillo, ¿verdad? Pero no vemos proyectos de ley o iniciativas reales, es decir, que vayan acorde con nuestra realidad. Bajar entonces el costo del gas GLP es una motivación, es una señal positiva, es una visión, y poder bajarlo de 51.25 a 24 el litro, pues va a lograr que podamos impactar, aunque sea un poquito. Algunos decían, bueno, es que es muy poco lo que impacta a los hogares. Bueno, es que hay hogares que con cualquier cosa que se impacten se ven beneficiados. Un 38% del GLP que se utiliza en los hogares costarricenses, cerca de 147.794 hogares, principalmente en el Pacífico Central, en la zona Brunca, en la Huetar Norte y Caribe. Cerca de 5.000 comercios, hoteles y restaurantes utilizan el GLP para poder cocinar, y por lo menos unas 500 industrias al día de hoy. Esto va a motivar a que más industrias puedan obtener o puedan verse beneficiadas con este incentivo, porque realmente es un incentivo para poder cambiar, digamos, por ejemplo, el uso del búnker hacia el gas GLP. Y entonces cuando usted empieza a hacer reducciones en el sector productivo, empieza a impactar en cadena hacia el costo de la vida. Ese es el reto. Porque no podemos decir solo, un cilindro de gas baja 500 colones o 300 colones o lo que baje. No, lo que tenemos que visualizar es, a partir
de bajarle el costo al sector industrial, por ejemplo, cuánto baja cada uno de los productos. Y entonces obtener un beneficio en todo el sector productivo que usa hoy día calderas y etcétera. Bueno, yo creo que es un buen inicio de año aprobar esta reducción. Vean, muy pocas cosas en estos 4 años le hemos presentado una rebaja. Muy pocas. Casi todo ha sido hacia más impuestos y hacia más deuda. Y entonces haber logrado que un proyecto que con mucho cariño, pero además con mucho entusiasmo presenté y que ha sido mejorado en las comisiones, lograr que esto camine en una lógica de reducción no ha sido fácil. Yo creo que también vale la pena mencionar la visión de gobierno a la hora de solicitar que este proyecto de ley se apruebe, porque es un buen proyecto, y también a los compañeros de la comisión por poder también tener la voluntad política para poder dejar que este proyecto camine. Bueno, ciertamente la Asamblea ha estado ayuna en reducciones y creo que podríamos hacer un esfuerzo porque hay varios otros proyectos, algunos que yo he presentado, que también van en esta misma lógica. Y no es simplemente generarle un hueco a la economía, porque también hay proyectos de ese tipo, ¿verdad? Proyectos que se dice, bueno, redúzcase el ingreso de tal impuesto, pero eso tiene un hueco en la economía que se tiene que llenar a través de más préstamos. En eso yo no voy a estar de acuerdo, pero sí en proyectos que impacten positivamente. Muchas gracias, señor presidente. Les agradezco a todos ustedes el apoyo de este proyecto, una ley, una nueva ley que se está apoyando, pero que tiene un beneficio para muchos costarricenses. Gracias. Con gusto, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra la diputada Valladares Rosado, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Quiero iniciar dando un saludo de buenas intenciones y buenos deseos para este 2022. Vamos a ver, el proyecto que estamos a punto de darle segundo debate y para lo cual anuncio nuestra fracción está de acuerdo en avanzar con él, ciertamente es un proyecto, es una ley que lo que va a hacer es ayudar un poco al tema de reactivación económica. Estamos claros, y eso lo hemos además tratado de implementar en algunas otras iniciativas de ley que aquí se han dictaminado y avanzado, que tenemos que promover la mejora en el flujo de caja del sector productivo para que genere esa cadena que al final no solo disminuye los costos del producto final, sino que mantiene los empleos que hoy han logrado con las uñas sostenerse. Ciertamente lo manifestaba en mi defensa en el primer debate, que esto es una falacia de que vamos a ayudar a las personas más pobres, ¿verdad? Hay números clarísimos en cuanto al comportamiento del consumo de este gas en los diferentes deciles en nuestra diario vivir, entonces, y en nuestros hogares, y eso ciertamente el impacto es mínimo, y hablamos cerca de 27, bueno, ahí están los datos estadísticos, pero realmente en aras de ayudar a la reactivación económica es un proyecto que aporta mucho, ¿verdad? Sobre todo al sector productivo, sector hotelero y todo este tipo de fábricas que hoy todavía utilizan este gas. Ya lo mencionaba la diputada Vega, quienes apostamos por el tema de descarbonización, que no es una utopía, quienes entienden lo que significa la descarbonización, tenemos claros que esta Asamblea Legislativa sí ha generado iniciativas y proyectos de ley que vienen a aportar a lo que a Costa Rica lo ha identificado y caracterizado, que sin embargo hemos quedado corto en los últimos 4 o 5 años y el país, lejos de descarbonizarse, se está carbonizando. Y eso es debido a que no hemos podido hacer la transición de pasar del uso de los combustibles fósiles, gasolina, diésel y todo el uso del petróleo,
para ir migrando hacia energías alternativas y que nuestro sistema de vehículos sea electrificado. Y en tanto eso no lo entendamos, este país va a seguir carbonizándonos. Lo más, yo no diría así triste, es una alegría para el mundo y el cambio climático, donde hemos visto que hay 3 países a nivel mundial que hoy son carbono negativos. Y hay 2 en este lado del hemisferio. Estamos hablando de Surinam, es uno de ellos, y Panamá. Panamá absorbe más carbono del que produce. Y aquí, ¿a cuántos kilómetros no más? Y nosotros no lo hemos logrado, porque no hemos entendido que la transición energética no es suficiente tener una matriz 99% renovable, sino es cómo consumimos la matriz. Y a pesar de que el 99% de la electricidad que se produce en este país viene de fuentes renovables, con 0 emisiones, nuestro consumo está aumentando y ha aumentado un 4% en el uso de combustibles fósiles. Y eso entonces nos lleva muy lejos de alcanzar todos y cada uno de los acuerdos suscritos por Costa Rica a nivel mundial y el compromiso que tenemos con las actuales y las futuras generaciones. Ciertamente, tenemos acá además proyectos importantes. Cuando se aprobó en esta asamblea el tema de bonos verdes o los valores de oferta público temático, fue una gran transición porque es la forma de materializar lo que muchos todavía no entienden, que es el tema de descarbonización. Ya podíamos generar instrumentos, que para muchos sigue siendo utópico, para transformarlos y materializarlos. El tema de los recursos energéticos distribuidos es otro aporte que esta asamblea le ha dado al país para lograr así todos los objetivos en el tema ambiental y seguirnos proyectando como el país verde que somos. Porque el tema no es solo, como muchos lo han querido entender, es que le estamos aportando al mundo la disminución del aumento en las temperaturas. Le estamos aportando al mundo para poder sobrevivir y mantenernos muchísimos años más acá. Y ese aporte Costa Rica lo ha sabido hacer, pero tenemos que hacer esfuerzos todavía mayores. Y estamos hablando de que a partir del tema de ambiental y de sello verde podríamos estar generando inclusive reactivación económica importante, donde el mundo vuelva los ojos para hacer inversión en temas ambientales, en temas sostenibles, en los cambios y la inversión de todo lo que son las energías químicas alternativas que vengan a deponer el consumo de los combustibles fósiles hoy. Y para eso es que esta Asamblea Legislativa ha trabajado y viene trabajando iniciativas importantes. No queremos más Recope, pero el Recope se tiene que transformar para que las energías químicas alternativas sean una forma de disminuir el aporte de la huella de carbono que este país sigue dando. El tema aquí, en plenario legislativo, hay un proyecto, el de transporte verde, que lo que hace es aumentar los incentivos que ya existen hoy, porque la meta de ese proyecto del 2018, lo que buscaba era que el país tuviese cerca de 100,000 vehículos en el 2023. Estamos a años luz de eso. Hoy tenemos 2.598 vehículos eléctricos. Y hace poco quedó demostrado por la Asociación de Vehículos Eléctricos que es posible llegar hasta Panamá sin que el vehículo se descargue. Entonces, hay una buena red de recarga que podríamos estar además enfrentando y matando el mito de que si compro un vehículo eléctrico no puedo llegar a la playa en Liberia porque no tengo dónde recargar. Pudimos llegar a Panamá. Y eso entonces tiene que ir acompañado de que el vehículo eléctrico sea accesible para que podamos, en vez de estar modificando motores para usar gas que sigue aportando carbono,
estemos migrando de verdad hacia un sistema de vehículos eléctricos. Pero además el país tiene que ser más ambicioso y tiene que pensar en un sistema integrado de transporte público. Y por eso ocupamos también el tema de la sectorización. Y por eso además necesitamos definir los espacios para que, lejos de estar todos en una presa, podamos tener la posibilidad de que no haya competencia entre los transportes, las modalidades de transporte público, y que el aporte de carbono sea menor. Pero ciertamente con el tema del gas es una forma de incentivar la producción, pero no lo vamos a dejar abierto de forma permanente, y por eso se le estableció y se le fijó un tiempo prudente. Excesivo, diríamos algunos, pero es un tiempo prudente para que efectivamente la industria pueda hacer la transición. Y eso es lo que esta asamblea ha definido, que es la posibilidad de seguir apoyando al sector productivo, sobre todo en temas en donde nos estamos tratando de levantar al habernos puesto de rodillas el COVID y la crisis que ya teníamos y que veníamos arrastrando de la crisis económica y financiera del país. Así que adelantamos que Liberación Nacional dará su voto afirmativo a un proyecto que ciertamente debería de ser pues más ambicioso, el tema de verdad luchar con el combate al cambio climático, pero esto es una forma además de poderle ayudar a la reactivación económica del país. Con gusto, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Villalta Flores Estrada, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Comparto plenamente las intervenciones que me han antecedido, tanto de la diputada Vega Rodríguez como de la diputada Valladares Rosado. Me parece que las dos compañeras diputadas han hecho una síntesis muy clara y muy completa del análisis y la lógica que está detrás del dictamen afirmativo que dimos en la Comisión de Ambiente a este proyecto de ley. Se busca de forma temporal establecer una medida de reducción temporal del tributo al gas licuado de petróleo para apoyar la reactivación económica del país, sobre todo a los comercios, las industrias que utilizan este producto en sus actividades económicas, en sus actividades productivas, pero se establece esta medida como una medida temporal por un plazo de 6 años contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, de manera que no se convierta en un mecanismo perverso que atente contra los objetivos de descarbonización, que implica sustituir gradualmente los combustibles fósiles, todos los combustibles fósiles de nuestra matriz energética. Objetivos que, como explicaron las compañeras, estamos lejos de cumplir y en los cuales, a pesar de toda la retórica oficial, no hemos avanzado como deberíamos haber avanzado en este cuatrienio. Objetivos que, a pesar de algunos discursos, no conspiran contra el desarrollo económico, contra la reactivación económica del país. Todo lo contrario, son una inmensa oportunidad. Una oportunidad para desarrollar actividades productivas enfocadas en el impulso, en el fomento de fuentes alternativas de energía que pueden generar encadenamientos productivos y darle más valor a lo que ya hacemos bien en Costa Rica, nuestra matriz renovable en el sector eléctrico, el énfasis que le hemos puesto al desarrollo de servicios vinculados a la conservación de nuestra biodiversidad, como el turismo. Realmente habría que ver esa transición energética como una oportunidad inmensa para que Costa Rica sea líder mundial en el desarrollo de esas fuentes alternativas de energía. Tenemos condiciones únicas para lograrlo. Lamentablemente, en temas críticos como la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en el transporte, en los medios de transporte,
que es nuestro principal problema, nuestra principal deuda, hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado muy poco, ya lo decía la diputada Vega Rodríguez, en temas claves como la sectorización y el mejoramiento integral de todo nuestro sistema de transporte público. Hemos avanzado muy poco en el fomento, ya lo decía la diputada Valladares Rosado, en el fomento de vehículos, de la utilización de vehículos eléctricos, realmente eléctricos, vehículos que no dependan de los combustibles fósiles. Y no se han cumplido las metas que se habían fijado para este año, para este momento. Estamos lejos de alcanzar esas metas. En todos estos temas ha fallado, lamentablemente, la política pública, se ha quedado corto el gobierno de la República, que se concentró en un tema específico, pero dejó de lado muchos otros que son indispensables para tener un avance integral en el sistema de transporte. Y hay otro tema que yo no puedo ignorar aquí, y es el rol de la ARECEP. La ARECEP también es una institución que está en deuda con Costa Rica, está en deuda con las personas usuarias de los servicios públicos en general, del transporte público en general, y también con las personas consumidoras que desearían más proactividad en la revisión de las anacrónicas fórmulas para fijar los costos, los precios de muchos servicios públicos, incluyendo también los precios de los combustibles. Probablemente la medida de mayor impacto que no genere un gran hueco fiscal que podría tomarse en Costa Rica para abaratar los precios de los combustibles es hacer una revisión integral de las fórmulas que mecánicamente, automáticamente aplica la ARECEP para fijar los precios de los combustibles. Pero esta problemática la hemos vivido en otros sectores, como el sector eléctrico y lo que mencionaba ahora la diputada Valladares Rosado, y también lo mencionó la diputada Vega Rodríguez, sobre la inacción de la ARECEP en otras áreas como la regulación de las tarifas eléctricas para fomentar actividades como la generación distribuida. Realmente es una institución que está en deuda, es una institución que tiene un personal calificado, pero que ha tenido en estos últimos años una dirección muy deficiente, timorata, temerosa, incapaz y vinculada a algunos sectores, a algunos grupos de interés que no quieren que avancemos, por ejemplo, en el tema del transporte. Por eso no puedo dejar de mencionar aquí la maniobra del gobierno de la República al intentar que la ratificación, la reelección durante 6 años más en el cargo del regulador general se diera en el mes de enero, se diera por el simple paso del tiempo, calculando que esta Asamblea Legislativa iba a estar en receso. Ojalá que no permitamos eso, que por simple paso del tiempo, por inacción, por omisión, se dé una reelección automática, una ratificación automática, y que si aquí quieren reelegir al actual regulador, que sea porque se levantan en este plenario y nos explican cuáles son sus bondades, cuál es el éxito de su trabajo, qué ha hecho bien y qué no ha hecho bien, para ver si realmente vale la pena darle 6 años más en el cargo al actual regulador general de la República. Lo que no puede ser es que simplemente porque este plenario está en receso y en periodo electoral, aquí pase el tema sin pena ni gloria y venga 6 años más con la misma dirección en la ARECEP, como si fuera realmente una gestión meritoria la que se ha dado en esa institución. No permitamos eso, compañeros y compañeras. A mí me preocupa mucho este tema. El gobierno de la República me recuerda con su actuar en este caso, me recuerda aquella frase tristemente célebre del expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, cuando se refería al dictador Anastasio Somoza. No puedo dar la cita textual aquí, ustedes saben, ¿verdad? No puedo hacer la cita textual por el decoro de este recinto,
Pero el comportamiento en este tema del gobierno de la República me recuerda esa misma lógica. Es un mal funcionario, pero es nuestro, es de nosotros y por eso lo vamos a reelegir. Aunque no cumpla, aunque haya grandes deficiencias, aunque no se hayan cumplido las metas, aunque haya cuestionamientos, aunque haya críticas profundas en lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Parece ser que esa es la lógica de este gobierno al proponer, aprovechando el tiempo electoral, esa reelección para ratificación en la Asamblea, calculando que no se pueda dar la ratificación. Ojalá que no lo permitamos y que en este plenario tengamos un debate profundo, serio, sobre si conviene o no conviene reelegir al actual regulador y cuál ha sido el desempeño de esa institución en los últimos 6 años. Ojalá que no dejemos pasar esa oportunidad si realmente queremos impactar sobre la calidad, la prestación y las tarifas de los servicios públicos. Gracias, señor presidente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Diputado Macís Castro, tiene la palabra hasta por 3 minutos, que es el tiempo que le sobra. Gracias, presidente. Como casi nunca estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Villalta, y esta vez sí no puedo dejar de referirme. Yo también estoy absolutamente indignado del procedimiento que se le quiere dar al tema del regulador. Me parece impropio, me parece además que el proceso en el cual se debe dar este nuevo nombramiento no es ni siquiera en este plenario, en esta composición. Faltan 6 meses. ¿Para qué están adelantando un nombramiento? Eso no es desde ningún punto de vista transparente. Me parece que no solamente ha sido mediocre el proceder, sino que además ha sido acomodado. Yo tampoco estoy de acuerdo con el nombramiento que se piensa dar, y aquí daremos la luchita para que ese trámite, digamos, gris oscuro, no continúe. Gracias, presidente. Con gusto, señor diputado. Pregunto, ¿suficientemente discutido? Discutido. ¿34 diputados presentes? No hay quórum, corre el tiempo reglamentario.
39. Se reanuda la sesión, 39 diputados presentes. Solicito se cierren puertas. Procedemos a la votación del segundo debate del expediente 22.424. Hidalgo Herrera. ¿Cuántos tenemos? Finaliza la votación. 39 votos a favor, 0 en contra. Aprobado en segundo debate el expediente 22.424. Pasa al Poder Ejecutivo para lo que corresponda. Favor